Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Te doy la bienvenida a esta masterclass donde vamos a estar viendo cómo podemos guardar nuestros datos, los datos que regularmente manejamos en nuestra hoja de cálculo de Excel, cómo podemos aprovechar ciertas facilidades que nos brinda el propio Excel o el mismo Microsoft para guardar o para poder, en este caso, guardar los datos en la nube, utilizando diferentes o distintas tipos de bases de datos, que en este caso en específico, en esta práctica, en esta clase, vamos a ver cómo guardar los datos en una base de datos de MS Access. Pero la realidad es que todo esto es relativamente sencillo. Obviamente hay que entender o aprender unas cuantas cosas relacionadas con lo que es el lenguaje de programación, o mejor dicho de una manera, las sentencias SQL que son necesarias para poder realizar estas consultas o para poder guardar información, para poder modificar registros, borrar información. Todo esto a través desde nuestra hoja de cálculo, obviamente gestionando desde ahí los datos, pero enviando la información a la nube. Vamos a ver cómo podemos hacer esto, cómo podemos validar información que tengamos guardada en esa base de datos en la nube. Vamos a estar viendo también al mismo tiempo, para ver que no sea truco, vamos a ver que los datos que estemos modificando los vamos a estar viendo en tiempo real en una página donde vamos a poder estar actualizando y viendo los datos que vamos a estar capturando. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos, ¿verdad? Cómo podemos hacer esa manipulación. Y esta clase, pues es más que nada es eso para ver las ventajas y qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar si trabajamos de esta manera. Y obviamente encaminado a que en el futuro, pues podamos aprender más de esto que vamos a realizar el día de hoy utilizando ADO o lo que es la tecnología de ActiveX Data Objects, que no es otra cosa nada más que una tecnología de Microsoft, que nos permite interactuar con distintas bases de datos. Puede ser una base de datos de Access, una base de datos de SQL Server, una base de datos de MySQL, una base de datos cualquiera que permita hacer uso de los objetos conexión y record set. Va a ser muy sencillo y, como decía al principio, simplemente es cuestión de aprender unas cuantas cosas y la verdad es que es relativamente sencillo. En esta práctica, eh, ah, por la inscripción o por el pago que realizaste, vas a tener acceso a el archivo de trabajo, vas a tener acceso también para que puedas realizar tus prácticas con los datos que proporcionaste. Vamos a crear un espacio específico para cada uno de los participantes, en el cual va a tener ahí su base de datos, va a tener su archivo de trabajo para que lo pueda modificar a su manera, ¿verdad? Y como decía en la oferta o en la publicidad, el alojamiento o el hospedaje va a ser gratis por 30 días, vas a tener 30 días para poder realizar pruebas, ¿verdad? Porque eso sí es necesario tener un hosting o tener un espacio en la nube donde podamos hospedar esta base de datos de Access y los archivos que necesitemos, ¿verdad? Realmente la base de datos de Access, pues obviamente sí puedes o vas a necesitar hacer modificaciones en caso de que quieras montar la tuya, tu propio sistema y todo lo demás, pero realmente eso tú tendrías que hacer tu archivo, lo preparas en local, en tu computadora, utilizando el propio sistema de Access y generas las tablas y haces todo lo que tenga que hacer, luego lo cargas en el servidor y después manipulas los datos desde el propio Excel. Entonces, como comentaba, vas a tener acceso o vas a recibir el archivo de Excel, que es este archivo que tengo aquí en pantalla, que tiene, pues de entrada tiene un formulario de login que se valida
directamente o mejor dicho, utilizando precisamente esto que vamos a ver el día de hoy. El usuario y la contraseña están guardados en la nube y vamos a hacer una validación. Vamos a ingresar en este login a este archivo. No es nada del otro mundo, simplemente es para que veamos los ejemplos. Y vas a recibir este archivo, vas a recibir el archivo de Access, que es el ejemplo, un ejemplo sencillo con 2 tablas, ¿verdad? Pero es el que nos va a permitir hacer las pruebas. Creo que son suficientes para poder realizar pruebas y ver y que se nos vengan las ideas de lo que podemos hacer, lo que podemos generar una vez que aprendamos esto. El alcance que le podamos dar, ¿verdad? Hasta dónde lo podemos llevar va a depender, obviamente, de la idea que podamos generar, de qué tan creativos podamos ser con esto, porque la verdad es que tiene muchísimo campo de desarrollo, tiene muchísimo alcance, ¿verdad? Desde simplemente tener un archivo que los usuarios se validen a través de internet para lo que se te pueda ocurrir, ¿verdad? Ya sea que vendas cualquier cosa y quieras tener tu gestión en un archivo de Excel y guardar los datos en la nube, que las personas puedan pedir a través de internet con un simple, sencillo formulario. Bueno, son infinidades de cosas las que puedes hacer. Y como yo siempre digo, no necesitas ser un experto, conocer al 100% VBA o Excel, porque la verdad es que creo que nunca terminamos de aprender. Pero lo que sí creo es que si somos creativos con lo poco o mucho que tengamos de conocimiento sobre este tema, creo que la creatividad nos permite realizar cosas asombrosas, cosas maravillosas, y solo es cuestión pues de echar a andar un rato la imaginación. Y si podemos imaginarlo, creo yo que podemos realizarlo. Entonces es cuestión de que vayamos a la par, vayamos poco a poco interactuando, que vayamos estudiando, vayamos aprendiendo, y obviamente también tener muy claro que en una sesión de 4 horas o en una clase o en un curso, si fuera el caso de 16 horas, 32 horas, pues es imposible que te vuelvas un experto. El experto se hace, ¿verdad? Con la práctica hace al maestro, como dice por ahí un dicho, y entonces creo yo que tendrás obviamente que dedicar más de 4 horas de tu tiempo, de tu valioso tiempo, para que puedas convertirte en un experto. Pero como también lo decía, no es necesario ser un experto para que podamos realizar cosas interesantes como las que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Y más interesantes aún, obviamente, ¿verdad? Dependiendo de la creatividad de cada quien. Entonces, adicional a los archivos, vas a recibir 30 días de alojamiento, ¿verdad? Donde vas a poder hospedar tu base de datos. Tienes también vas a tener acceso a esa parte de ese hospedaje, vas a tener acceso mediante una cuenta de FTP para que puedas modificar tu archivo si necesitas durante esos 30 días hacer otras pruebas, para que puedas modificar tu archivo de Access. Una vez que lo modifiques, lo vuelves a cargar a través de un cliente FTP. Voy a dejar por aquí en la descripción del video o a través de un correo electrónico, te haré llegar las instrucciones a algún cliente sugerido. Si nunca has utilizado un cliente de FTP, te voy a proporcionar los datos, te voy a proporcionar toda la información para que puedas hacer tus pruebas, para que tengas a bien realizar esta práctica. Y después, si después de 30 días tú quieres continuar con eso, pues ya sería cuestión de que lo platicáramos. Si quieres que te asesore en ese asunto, pues ya lo podríamos platicar. Por lo tanto, vamos a ver entonces, voy a ingresar aquí a mi hoja de trabajo. Y tengo aquí entonces una hoja. Bueno, aquí en mi libro tengo unas cuantas hojas en las cuales vamos a trabajar ahorita, vamos a ir haciendo algunas pruebas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo es que esto funciona, cómo es que esto realmente envía la información a la nube, cómo la podemos obtener, no sé, tantas cosas que podemos hacer. Y como decía, para que veamos que no es truco, pues vamos a estar haciendo obviamente a la par, vamos a poder entrar
enviar información o modificar información y vamos a estar viendo en una página que es una página que no tiene absolutamente nada de diseño, es texto plano, ¿verdad? Porque únicamente lo que queremos ver es que realmente se reflejen los cambios. Ya cada persona tendrá bien hacer una modificación, estudiar HTML o qué sé yo, por si quiere esa información mostrarla, ¿no? Pero ahorita lo que se trata es que podamos ver que esto realmente funciona y cada quien, como decía, pues tendrá que echar a volar sus ideas, su imaginación, para poder hacer el mejor planteamiento y poder hacer la mejor práctica o, en su defecto, pues llevar algún proyecto más allá, ¿verdad? Y poder utilizarlo o implementarlo. Entonces, vamos a ver entonces, tengo aquí un archivo de Access que es muy sencillo. Tiene únicamente dos tablas. Tiene una tabla que se llama clientes, bueno, mejor dicho, una tabla de clientes, ¿verdad? Que tiene un campo ID del cliente, fecha de alta, código de cliente, nombre completo, correo electrónico, teléfono, edad. Y tengo otra de usuarios, donde únicamente tengo el ID del usuario, la clave, el alias, una columna que se llama bloqueado para saber si el usuario está bloqueado, si puede, pues en este caso obviamente, hacer uso del sistema, ¿verdad? Y realmente son esas dos tablas las que tenemos y son con estas dos tablas con las que vamos a interactuar. Primero voy a mostrarte algunos ejemplos y obviamente después vamos a entrar en el detalle de cómo se hace la conexión, cómo se gestionan los datos, qué podemos hacer con esto que estamos, o con estos ejemplos que vamos a ver. Y en base a eso, pues vamos a ir desarrollando la práctica. Entonces, esta es la información que tengo. Bueno, ahorita en este archivo que tengo en local, esta era la información que tenía. Ya hice algunas modificaciones y ahorita te voy a mostrar. Ese es el archivo de Access. Y voy a venir acá. Por ejemplo, aquí tengo una hoja de clientes. ¿Ok? Tengo aquí una hoja de clientes que en teoría, para lo que me sirve esta hoja, pues es para mostrar la información que tengo allá en la tabla clientes en la nube. ¿Ok? Yo le voy a dar aquí descargar clientes y me va a traer de manera muy rápida aparentemente la información que tengo guardada en mi tabla. ¿Ok? Allá en la nube tengo, como puedes ver aquí tengo 26, bueno, en realidad tengo 23 registros, ¿verdad? Aquí tengo 23 registros y te voy a mostrar acá. Esta página que tengo aquí es una página que se llama clientes, ¿ok? Aquí tengo la información y la tengo ordenada en orden descendiente o descendente en base al ID, que es el número, es el autonumérico que se genera en la base de datos cada vez que das de alta un registro. Entonces, aquí tengo el ID 26, el 25, 24, 23, ¿ok? Y aquí estoy haciendo una actualización, es toda la información que tiene, ¿ok? Y voy a ir de nueva cuenta a mi archivo de Excel y me voy a ir, acá tengo otra hoja, que este es básicamente un formulario, ¿verdad? Para no perder mucho tiempo en desarrollar un user form y a meterle tantas cosas y diseño. Entonces opté por generar un pequeño formulario aquí en mi hoja de trabajo, en la cual más o menos le di la forma y obviamente bloqueé la hoja y únicamente dejé desprotegidas las celdas en las cuales están los datos. En este caso el código, el nombre completo, el teléfono, el correo electrónico y la edad, ¿verdad? Algo interesante, pues es que las validaciones las podemos hacer como cualquier validación que podamos hacer, porque en realidad vamos a estar utilizando código VBA o código macros, como tú lo conozcas, ¿verdad? Porque cada persona lo conoce de una manera diferente. Para mí para mí es código VBA o para mí puede ser código de programación, ¿verdad? Todo esto lo vamos a hacer obviamente a través de código y obviamente vamos a manipular las sentencias SQL y vamos a hacer esa parte, mandar llamar la información o mandar llamar la base de datos, pero
lo que voy a hacer entonces, si yo le doy guardar cliente, me va a decir que el código del cliente ya existe porque el código del cliente CLI-028 ya lo tengo acá. Aquí lo tengo. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer, voy a cambiar aquí el 29. ¿Ok? Voy a poner otro nombre, voy a poner Luisa Lara y voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí nada más voy a poner luisa@miempresa.com. Y aquí le voy a poner 25. Y voy a dar de alta este cliente, lo voy a dar aquí en guardar. Me dice acción realizada exitosamente. ¿Ok? Me voy a ir a mi página. Tengo el cliente 28 o el código CLI 028. ¿Ok? Actualizamos y aquí tengo ya el código 29. Ahora me puedo venir a mi misma hoja de acá. Aquí donde lo di de alta, automáticamente el cliente, una vez que se da de alta, aparece también acá. ¿Ok? Ya lo tengo disponible aquí en mi hoja de clientes. Ahora, esta información que tenemos aquí es importante mencionar que obviamente la información, si yo realizo cambios aquí, ¿verdad? Esta información no se va a actualizar automáticamente en la nube. Esa parte tiene que quedar muy claro. No funciona de esa manera, ¿ok? Puede llegar o puede realizarse o puede ser posible, sí, sí puede ser posible, ¿verdad? Pero tendríamos obviamente que meterle programación o meterle código a esta hoja para que cada vez que se modifique un dato, ¿verdad? De cualquier registro, de cualquier línea, pues entonces podamos hacer esa conexión con la base de datos y estarlo modificando en tiempo real. Sí se puede hacer, se puede llegar a hacer, claro que sí se puede, pero obviamente en este ejemplo vamos a ir de menos a más y vamos a poder ver todo lo que podemos realizar. ¿De acuerdo? Lo ideal es que si quisiéramos hacer modificaciones, pues que lo hiciéramos a través de un formulario en el que solamente tuviéramos quizá un registro y de esa manera poderlo hacer o hacerlo como que de manera masiva, pues también se puede hacer, pero como decía, primero aprendamos a caminar y luego nos vamos a volar. Entonces, en estos ejemplos, bueno, tenía aquí, por ejemplo, tengo aquí también la hoja de usuarios. Aquí en la hoja de usuarios no tengo absolutamente nada, ¿verdad? Y intencionalmente la dejé vacía porque lo que quiero hacer es mostrarte el código con el cual vamos a obtener esta información. Pues voy a ir a mi ficha programador, voy a ir a mi entorno de programación y tengo por acá un procedimiento que se llama probar login. ¿Ok? Este procedimiento no hace otra cosa, nada más que validar si un usuario existe, ¿verdad? Obviamente, este procedimiento probar login no es el que hace todo el trabajo. La realidad es que el que hace el trabajo es validar usuario, que es una función, ¿verdad? Ahorita la vamos a ver. Pero lo que esta parte realiza es hacer una validación para saber si el usuario existe o si es correcto, obviamente, el usuario y la contraseña. La combinación de eso es lo que nos va a ayudar a verificar si el usuario y la contraseña existen para poderle darle acceso al usuario. Ahora, vamos a ver, para poder ver o descargar la información de los usuarios, tengo una función. He desarrollado una función, pues sencilla, pudiera decirlo, ¿verdad? Siempre digo que las cosas son sencillas hasta que nosotros querramos verlas de manera diferente. Entonces, lo que necesitamos hacer aquí es, lo que estoy haciendo, mejor dicho, es hacer una conexión hacia la base de datos para que podamos revisar si la información existe. Entonces, te voy a mostrar cómo es que se realiza esta parte y vamos a ir desmenuzando poco a poco, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos?
Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es hacer una conexión. Primero que nada, revisamos mediante una función también que nos permite validar si tenemos conexión a Internet. Lo que estamos haciendo básicamente aquí es preguntar si estamos en línea, o mejor dicho, si no estamos en línea, ¿verdad? Damos un aviso de que no hay conexión a Internet y obviamente pues avisamos que no se pueden acceder a los datos y básicamente terminamos la función porque no tendría caso intentar obviamente obtener información si no tenemos acceso a Internet. Entonces aquí lo que estamos tratando de hacer es tratar de evitar esos errores que pues de cierta forma puedan resultar molestos o en algún momento pues nos puedan echar a perder nuestro trabajo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo, esta función de que si estamos en línea es una función que te puedes encontrar por ahí en Internet. En realidad no es una función que yo desarrollé, sino es una función que hace uso de la API, hace uso de funciones del propio sistema operativo para determinar si estamos conectados o no estamos conectados a Internet. Por lo tanto, haciendo uso de esta función me dice si hay conexión a Internet, me regresa verdadero, si no me regresa falso. Entonces simplemente estoy haciendo una comprobación. Si estamos en línea o si no estamos en línea, avisamos si salimos. En caso contrario, en caso de que estemos en línea, o sea que esto no sea verdadero, pues simplemente vamos a continuar, ¿verdad? Aquí únicamente estoy estableciendo la hoja, como es una función para descargar datos, entonces desarrollé una función para que la descarga de los datos pues sea, obviamente que pueda utilizar cualquier tabla, ¿verdad? Cualquier sentencia SQL y no tener que hacer muchos procedimientos, simplemente lo que tengo que hacer o desarrollo una función y cada vez que mande llamar o que necesite descargar datos, pues hago un pequeño procedimiento en el que simplemente mando llamar a esta función. Recuerda que para poder mandar llamar las macros desde nuestra hoja de trabajo, ya sea que la asignamos a un botón o a una imagen o a una forma, pues tiene que ser un procedimiento público, un procedimiento sub, no puede ser una función. Entonces, desarrollamos una función que va a ser la que se va a encargar de hacer todo el trabajo y cada procedimiento sub pues, tendrá nada más a bien pasarle los parámetros que necesita y la función se va a encargar de hacer todo lo demás. Entonces, esta función me pide por parámetro o tiene 3 argumentos, el nombre de la hoja en el cual voy a depositar la información que quiero descargar, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con la nube, ni mucho menos, es una función o es un código normal como cualquier código que utilizamos en VBA, ¿verdad? Un argumento que se llama SQL, que no es otra cosa nada más que la sentencia SQL que vamos a utilizar para descargar los datos, y el rango se refiere al rango donde vamos a depositar los datos, a partir de donde vamos a depositar los datos, ¿verdad? Entonces, establecemos la hoja, aquí hacemos el set o establecemos el objeto WS, le asignamos el nombre de la hoja, en este caso el que le pasamos por parámetro. Después establecemos también el objeto record set, creamos un nuevo objeto, ¿verdad? De tipo addb.recordset. Y con el objeto, pues lo que hacemos es que en la propiedad, source, le vamos a asignar ahí, ¿verdad? Ciertos datos que ahorita los vamos a ver a detalle. Simplemente lo que estoy haciendo aquí, le estoy pasando la conexión y después lo estoy abriendo, ¿ok? No te desesperes, ahorita vamos a llegar a esa parte en la que vamos a ver toda esa parte, lo que conlleva. Después de eso, simplemente ya nuestro objeto record set, pues recordemos, bueno, un objeto record set no es otra cosa nada más que un conjunto de datos o un conjunto de registros, ¿ok? Ese conjunto de registros lo vamos a obtener mediante la sentencia SQL que vamos a desarrollar o la cual le vamos a pasar en este caso por parámetro. Una vez que le pasamos esa sentencia SQL, entonces, si la sentencia que le pasamos, si le dijimos que nos regrese o que nos muestre todos los registros, entonces el objeto record set va a traer todos los registros que tengamos en esa tabla. Y aquí simplemente lo que estoy haciendo, con esta parte del código le estoy diciendo que en caso de que no exista registros, pues me va a decir que no hay registros por descargar. En caso contrario,
le estoy diciendo que primero que nada me limpie desde A2 y le puse aquí un rango más o menos grande, que me limpie el contenido para que me quite lo que tengo en ese momento. Y después, pues en el rango, en este rango que tengo aquí, que es el argumento que tengo acá, el tercer argumento o parámetro de mi función, que a partir de ahí me copie los datos. Aquí tengo en el objeto range, tiene un método que se llama copy from record set, ¿verdad? Que me permite ahí, entonces, pegar toda la información que yo tenga en ese objeto. Entonces, aparentemente, o mejor dicho, a partir de aquí, lo que va a suceder es que todos los registros que traiga este objeto, me los va a depositar a partir de A2 y ahí me los va a poner. Así sea 1, 2, 20, 30, 50, ahí me los va a depositar. Y después simplemente cierro el objeto, lo destruyo, ¿verdad? Y aquí simplemente le estoy dando un valor a mi función que fue verdadero. En caso de que exista un error, pues el valor va a ser falso y en base a eso ya voy a poder yo evaluar si se llevó a cabo con éxito la descarga. ¿De acuerdo? Ahora, esta parte de descargar es una función, como decía, no voy a entrar en detalles cómo se genera una función, cómo se crea, para qué es, porque esa parte no es parte de la práctica. Vamos a aprovechar mejor el tiempo para poder realizar varias prácticas y poder desarrollar ejemplos o ejercicios que nos puedan ayudar a comprender un poquito más esto. Ahora, esta función que tengo de descargar, tengo acá otro procedimiento para que podamos ver el ejemplo, que se llama clientes descargar reporte, ¿ok? Este clientes descargar reporte, como puedes ver aquí, hace uso de la función que te estaba mencionando, se llama la función descargar, aquí está. Ahora, la función descargar, recuerda que mencioné al final que me devuelve un valor verdadero o falso, dependiendo si se lleva a cabo exitosamente la descarga de los datos. Entonces yo declaro una variable del tipo booleano, ¿verdad? Aquí simplemente estoy estableciendo un objeto worksheet para indicar la hoja en la que voy a pegar la información. ¿Ok? Y le digo que con esta hoja, le digo que en el rango de A2 a G1000 limpie el contenido. Eso no lo necesito, lo voy a quitar. ¿Ok? Y le estoy diciendo que R, que es una variable del tipo booleano, le estoy diciendo que va a ser igual al resultado de mandar llamar a la función descargar. ¿Ok? La función descargar me pedía, o me pide, aquí le voy a poner, nombre de hoja, que se refiere, dijimos, a la hoja en la que se van a descargar los datos. Ok, va a ser mi hoja clientes. ¿Ok? La sentencia SQL, o el parámetro, o el argumento SQL, es este que tengo aquí. Y únicamente dice select asterisco from TBL clientes. ¿Ok? Seleccionar todo de y el nombre de la tabla. Select es la instrucción select, ¿ok? Para seleccionar, es para realizar, para llevar a cabo una consulta de selección, ¿ok? Select, de seleccionar. El asterisco quiere decir todo, se refiere a todos los campos o todas las columnas de la tabla. Y luego el from, pues obviamente es para indicar que de la tabla, o en este caso de la consulta, puede ser una tabla o una consulta que tú tengas en tu base de datos. Y en este caso es la tabla clientes. ¿Ok? Esa es la sentencia muy sencilla. Esto es para obtener obviamente todos los datos. No tiene, no está filtrando información. Simplemente está mandando llamar todos los datos. No le está diciendo, dame los clientes que se registraron a partir de tal fecha, los que tengan tal edad. No le está indicando nada más. Simplemente está pidiendo toda la información. Y eso es el primer ejemplo que vamos a ver. Y le está diciendo que lo deposite en A2, obviamente de la hoja esta que le estamos indicando acá, en este caso clientes. Por lo tanto, en mi hoja de aquí, en esta hoja que yo tengo aquí, voy a borrar la información. Esta hoja que yo tengo aquí, aquí se va a depositar, a partir de A2 se va a depositar la información en la hoja clientes. Por lo tanto, si yo vengo acá y ejecuto este procedimiento, que es el que dice clientes-descargar reporte, es el que está asignado a esta forma de aquí, como puedes ver, cliente asignar reporte o descargar reporte, perdón. ¿Ok? Así es que si yo lo ejecuto de aquí o lo ejecuto de acá, pues el resultado va a ser el mismo. Lo voy a ejecutar y me va a decir, me dice OK. ¿Por qué me aparece ese OK? Porque básicamente lo que estoy haciendo aquí, aquí le estoy diciendo, dijimos que R iba a ser igual al resultado
de la función descargar. Y la función descargar me daba un verdadero o me daba un falso. Y como yo lo estoy diciendo aquí, si R, entonces MSGBox OK, o sea, si R es igual a verdadero, ¿verdad? Entonces, OK, simplemente lo dejé ahí nada más para que veas el efecto, porque el resultado de mandar llamar a esta función que se encarga de descargar los datos de la nube, ¿verdad? Fue verdadero. Ahora, esta parte de cómo descargar los datos y todo, o sea, como puedes ver, es una forma muy sencilla de hacerlo. Simplemente es una sentencia SQL. Y recuerda, yo lo puse directamente aquí, ¿verdad? Lo puse directamente aquí en el argumento o aquí cuando mandé llamar a la función, pero bien puedo tener también una variable en la que lo puedo, en la que lo puedo declarar, ¿no? Y aquí la puedo armar. Ahora, la sentencia SQL puede ser sencilla o puede ser tan complicada como tú la necesites, porque si tienes una tabla o esa sentencia SQL puede involucrar más de una tabla, pues obviamente la sentencia SQL puede que sea un poquito más complicada, un poquito más larga, ¿verdad? Pero pues esa parte es parte ya de aprender a utilizar más a fondo el lenguaje o las sentencias SQL. Ahora, pero ¿qué es lo que lleva o qué es lo que nos permite poder realizar todo esto? Bueno, aquí hay algo interesante. Voy a ir a acá, aplicación, y voy a poner visibles todos los procedimientos. Y voy a tomar el procedimiento descargar, que es el que nos ocupa ahorita. Aquí tenemos, ok, primero que nada, es importante saber que necesitamos tener o hacer referencia a necesitamos hacer referencia al objeto, o mejor dicho, a la librería, en este caso aquí en referencias, necesitamos hacer referencia a la librería Microsoft ActiveX Data Objects. De estas vas a tener probablemente instalada más de una versión. Ok, aquí está la 2.0, la 2.1, 2.5, 2.7, 2.8, 6.1. Y pues cada una de ellas obviamente son versiones diferentes que se han venido liberando y que probablemente tú puedas tener 2, 3 o 4, o a lo mejor puedas tener las mismas, ¿no? En este caso, yo tengo seleccionada la 2.6, que es suficiente para lo que estamos haciendo, ¿verdad? Cualquiera que tú selecciones, no deberías de tener ningún problema. Entonces, es importante que si tienes Excel, si tienes Access o si tienes con el hecho de que tengas Excel, vas a tener disponible esta librería. Esta librería es fundamental. Si no la tienes, simplemente no va a poder funcionar. Voy a desmarcarla. Y voy a compilar o a depurar, y simplemente aquí me dice, ¿verdad? Que no se han definido el tipo o que no se ha definido el tipo definido por el usuario. O sea, me marca un error porque no existe este objeto para poder definir esta parte de acá. En este módulo que se llama aplicación, tengo por aquí unas declaraciones a nivel de módulo, y aquí tengo, en este caso, una variable que se llama CNN, que es una variable del tipo conexión o un objeto conexión, en este caso del objeto ADO-DB, ¿verdad? Tengo también otro que es el RST ADO del tipo record set, también de la misma librería. Si yo voy a depurar y compilar, me marca error en esta línea. Si yo comento esta, me va a marcar error también donde está el record set, ¿verdad? Si yo comento esta, me va a marcar acá. Si tengo por acá otra parte en la que haga referencia, entonces toda esta parte, todo lo que sea referente al objeto record set, o lo que se haga referencia a las conexiones, o todo lo que tenga que ver con ADO-DB, que es la librería, ¿verdad? Pues va a fallar si no tenemos hecha la referencia. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, que tengamos marcado. Voy a venir acá de nueva cuenta y voy a marcar la que tenía, 2.6. Ok, ahora sí me voy a depuración y le doy compilar, y ahí está, ya no tengo ningún problema. Entonces, esa librería es la que nos va a permitir hacer la conexión con nuestra base de datos, ya sea que sea una base de datos local, una base de datos SQL Server, en este caso una base de datos de Access que tenemos alojada allá en la nube. Entonces, esta conexión con la base de datos, ahorita vamos a ver cómo se hace, vamos a ver cómo es que se realiza, de acuerdo? Entonces,
En esta parte de acá dijimos que íbamos a estar en el procedimiento de descargar, o en esta función, mejor dicho, en esta función de descargar. Aquí tenemos un objeto llamado rstado, que como pudiste ver hace un rato, es este que tengo acá. Está declarado a nivel módulo, ¿ok? Lo tengo declarado a nivel módulo por aquello de que lo utilice en más de una función, ¿verdad? Dentro de este mismo módulo, lo utilizo en más de una función o más de un procedimiento. Aquí voy a utilizar siempre la misma variable o el mismo objeto, ¿ok? Por eso es que lo he declarado de manera en la cabecera del módulo. Ok, entonces, para poder hacer la conexión, yo establezco, aquí tengo ya la variable, creo un nuevo objeto de tipo addb.recordset, ¿ok? Que recuerda que una vez referenciado, pues tenemos ahí la ayuda inteligente, aquí lo tenemos, addb.recordset, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con ese objeto? Ese objeto, el objeto de recordset, tiene una propiedad llamada source y a ella le deberíamos de pasar, en este caso, ¿verdad? En el caso de que fuera una conexión local a una base de datos de Access local, la conexión sería completamente diferente, ¿ok? Pero en este caso, en realidad no tendrías que cambiar absolutamente nada. Lo único que tendrías que cambiar aquí, obviamente, pues sería la dirección de la página web, que ahorita vamos a ver dónde la tenemos, ¿verdad? Pero si tú utilizas este código para hacer tus pruebas y lo adecuas o lo utilizas para hacer un proyecto propio, pues en realidad no tendrías que hacer ningún cambio, simplemente los cambios tendrían que ser en las tablas o los nombres de las tablas, los nombres de los campos, pero en realidad la conexión te debería de funcionar igual sin ningún problema. Entonces, aquí le estamos pasando la conexión, que ahorita vamos a ver a qué se refiere. Este web service que tengo aquí es una función. Voy a ir a la función web service, ¿verdad? Y lo único que hace esta función, me trae un dato, ¿verdad? Me trae un dato que tengo en mi hoja que se llama sysconfig, que si vienes acá, voy a ir a mi hoja que se llama sysconfig. Aquí tengo, ¿verdad? La configuración. Tengo varias configuraciones aquí que las vamos a ir desarrollando o las vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Pero básicamente aquí tengo en B2, tengo una dirección, una página web o una dirección, una URL de una página web, que esta va a ser la que me va a ayudar a hacer la conexión con la base de datos. Entonces, esta página en realidad no le tienes que hacer absolutamente ningún cambio, no necesitas hacerle ningún cambio. La puedes revisar, la puedes ver si tú quieres y todo, pero no necesitas hacerle ningún cambio porque tal cual está, ya está diseñada, ya está lista para que tú puedas hacer la conexión con tu base de datos, para que puedas descargar información y para que puedas guardar o modificar información. Insertar, guardar, modificar información y al mismo tiempo descargar. Entonces, esta página web es la que nos va a ayudar a hacer el puente entre la base de datos y nuestro archivo de Excel, que en este caso es en el que estamos trabajando. Entonces, voy a regresar al código. Y lo único que hace esta, que se llama acá Web Service, lo único que hace nada más es darme, ¿verdad?, la información que tengo en esa hoja para no tener yo que estar haciendo referencia cada vez que la necesite, tener que hacer referencia a la hoja, al rango, al nombre de la hoja y todo lo demás. Entonces, lo hice como una función para que me dé el valor. Entonces, este Web Service, lo único que estoy haciendo aquí es que estoy concatenando, ¿verdad?, con algunos datos, algunas variables que necesito construir para poder hacer la conexión con la página. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo que la conexión, o en este caso el origen o el recurso o la parte que necesita este objeto para conectarse, le estoy diciendo que va a ser esta parte de acá. Recuerda, es una dirección URL, es una página web, y aquí simplemente le estoy concatenando, ¿verdad? Le estoy concatenando unos parámetros, por decirlo de cierta manera, ¿verdad? El parámetro S, ¿ok? Que se refiere a la sentencia SQL, y como puedes ver aquí está concatenado con la variable SQL, que es la que aparece acá en un argumento de la función, que es el que le pasamos allá con el select asterisco from y el nombre de la tabla, ¿ok? Y volvemos a concatenar con la siguiente variable, en este caso que es la variable X, que se refiere
a que si es una consulta de selección, o mejor dicho, se refiere que si es una consulta de acción. Y le estamos diciendo que no. Las consultas de selección son las select, cuando queremos obtener información. Y las consultas de acción son cuando queremos actualizar información, cuando queremos borrar información o cuando queremos agregar información a una tabla. Entonces aquí le estamos diciendo que no es una consulta de acción. Eso es necesario porque la forma en la que trabaja la página que la hace de puente entre la base de datos de Access y el archivo de Excel, ¿verdad? Es necesario poder proporcionarle, mejor dicho, es necesario proporcionarles información por el trato que se le da a los datos allá en esa página, ¿verdad? Para que pueda hacer su trabajo de manera correcta. Entonces, esto es necesario, es obligatorio que lo hagamos de esta manera, que le tengamos que decir si se trata de una consulta de selección o de una consulta de acción, ¿ok? Esto es sí o sí lo tenemos que hacer. Y claro, si le decimos que no es una consulta de acción, pero resulta que sí lo es porque la estamos engañando, pues simplemente vamos a obtener el resultado indebido, ¿verdad? Si ocupamos que nos regrese datos, pues no nos va a regresar, y si ocupamos que no nos regrese, nos va a regresar datos. No tiene vuelta de hoja, simplemente es cumplir estos dos parámetros y punto. No quiere decir que porque los cumplamos ya vamos a tener obtener lo que deseamos o lo que andamos buscando. Pues no, claramente lo tendríamos que hacer primeramente bien, ¿verdad? No tener errores de sintaxis ni nada de eso para que podamos obtener el resultado que andamos buscando. Ahora, una vez ya que tenemos la cadena, podemos decirle de alguna manera la cadena de conexión que necesita, ¿verdad? Este objeto para poder acceder a los datos, pues simplemente mandamos llamar el método open, ¿verdad? Para que abra ese objeto o esa conexión. Una vez que ya abre la conexión, ya podemos nosotros verificar, ¿verdad? El estado de ese objeto para saber si tiene registros o para saber si está vacío. ¿Ok? Esta parte de aquí, la propiedad BOF, se refiere a que si el objeto record set, recuerda, el objeto record set es un conjunto de registros, ¿ok? Es un conjunto de registros que en este caso, si le estamos diciendo, poner el ejemplo que veíamos, seleccionar todos los campos de la tabla clientes, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer es que me va a traer todos los registros de la tabla clientes. El objeto record set como tal va a ser toda la información de la tabla clientes. Y la propiedad BOF se refiere a que si el objeto record set está al principio, ¿verdad?, de los registros. La propiedad EOF se refiere que si está al final de los registros. Esta parte resulta a veces complicado entenderla, pero así es como funciona. Cuando le decimos que si el objeto record set está al principio y el objeto record set está al final, o sea, es como si simplemente lo que quiere decir aquí es que no tiene registros, o sea, está al principio y al mismo tiempo está al final, se refiere que no encontró información, ¿verdad? Ya sea que la tabla está completamente vacía o que a lo mejor mandamos llamar descargar información, pero le pusimos una cláusula o le dijimos donde el usuario sea igual a tal o donde la fecha o la edad sea igual a tal. Entonces a lo mejor no hubo registros, no hubo coincidencias, ¿verdad? Con esa restricción que le estábamos pasando. Entonces, como no tiene registros, en ese momento el objeto record set se encuentra entre el BOF y el EOF. Quiere decir que cuando está ahí no existen registros. Por eso aquí la pregunta es, o aquí la comparación es, si el objeto record set está al principio y el objeto record set está al final, entonces no hay datos para descargar, ¿ok? En caso de que no existan datos, pues simplemente la función termina aquí. Y como es una función que me devuelve un valor del tipo booleano, pues originalmente su valor es falso, entonces sigue siendo falso. En caso de que esta parte no exista, simplemente termino y descargar va a ser igual a falso. En caso que no se encuentra el principio en el final, quiere decir que sí encontró, por lo menos uno, pero encontró. Entonces establecemos ya, como dijimos, ¿verdad? Limpiamos el rango y después, mediante el uso del método copy from record set del objeto range, depositamos ahí todo el conjunto de registros. Recuerda que es un conjunto de registros del objeto record set. Puede ser uno o puede ser más de uno, ¿ok? Dependiendo de los registros que nos devuelva en base a la sentencia que le hayamos enviado. Entonces, dicho esto, ya tenemos ahí la información
Y digo tenemos porque si llegamos hasta aquí es porque teníamos por lo menos un registro. Entonces ya teníamos esa información. Simplemente como ya terminamos, cerramos el objeto, lo destruimos y decimos que la función descargar fue igual a verdadero porque si encontró algo, esto nos sirve para nosotros poder evaluar si hubo o no hubo información, ¿verdad? Y nosotros poder ahí personalizar el mensaje. Y simplemente terminamos. En caso de que hubiese algún error, pues aquí va a saltar hasta por acá y nos va a dar los datos del error. ¿Ok? Así es como funciona, realmente es sencilla la parte esta de cómo funciona esto. Obviamente, digo, en caso de las funciones para estas prácticas y todo ya están hechas, ahorita vamos a hacer algunos otros procedimientos, pero estas funciones realmente te pueden servir bastante, te pueden servir muchísimo. Estoy con esta parte incluyendo el desarrollo ya de la función, la misma función que te va a ayudar a descargar datos y ahorita vamos a ver algunas para guardar datos, insertar datos en la tabla, para borrar datos, también vamos a ver unos ejemplos, para modificar información existente, también va a ser, es parte también de las prácticas que vamos a estar viendo. Entonces, a resumidas cuentas, en esta primera parte, en esta primera hora, ¿verdad? Es interesante o es importante, pues, tener un poquito de teoría. No hemos entrado todavía, obviamente, a hacer práctica, ni mucho menos. Simplemente estoy mostrándote ya lo que tengo, ¿verdad? Cómo es que funciona, cómo es que llevamos la información a la nube, cómo es que la descargamos. Entonces, hasta aquí tú puedes darte, si eres creativo, si eres de los que no se quedan así como que patinando y a lo mejor diciendo, no, pues es que realmente no se puede hacer nada. La verdad es que se pueden hacer muchas cosas y simplemente es tener la idea o buscar la idea, ¿verdad? Y ponerle creatividad, porque la verdad es que si yo tengo mi hoja de Excel, probablemente yo registro, no sé, llevo el control de las cosas, a lo mejor, no sé, doy clases y llevo el registro de las clases que doy o de las personas a las que les doy clase, ¿verdad? Pues puedo tener mi archivo de Excel, puedo tenerlo sin ningún problema y trabajar siempre con él, ¿verdad? Pero también puedo tener ese archivo, ¿verdad? Y sin necesidad de tener los datos, simplemente tener únicamente mi programa, por decirlo de alguna manera, el código, obviamente, ¿verdad? Pero tener mis datos ahí en la nube me va a ayudar o me puede servir de mucho más. ¿Por qué? Porque si yo tengo mis datos en la nube, yo puedo tener mi archivo en mi computadora y me puedo ir a cualquier computadora, simplemente pues nada más poner el archivo ahí, ¿verdad? Pero como voy a tener los datos en la nube, esos mismos datos que estoy manejando en la nube, también lo que puedo hacer con ellos es que a través de la página o una página web puedo mostrar esa información.
Entonces, como decía, solamente es necesario plantearse bien esta idea, plantarla bien y decir, ¿sabes qué? Ok, ¿qué puedo hacer yo con esta parte? Como te comentaba, en realidad son muchísimas cosas las que se pueden hacer. Yo soy de las personas que creen que, que no necesariamente debemos de tener la última tecnología para poder hacer algo funcional. Claro está que pues obviamente la información que vayamos a guardar, la información que vayamos a tratar, si es información muy delicada, pues obviamente a lo mejor no es el mejor recurso, ¿verdad? O no es la mejor tecnología a utilizar. Pero si hablamos de guardar información, no sé, de nuestras actividades o simplemente hacer una práctica porque quieres aprender a desarrollar cosas y aprender, o simplemente por hobby, ¿verdad? La verdad es que se pueden hacer muchísimas cosas y como decía, el tener los datos en la nube siempre va a ser una ventaja porque desde cualquier parte que tú estés, desde el propio mismo teléfono celular, de tu tablet, de tu computadora, si estás en México, estás en Chile, en Perú, en España, en Estados Unidos, donde andes, vas a poder tener acceso a los datos y esa es una gran ventaja porque de la misma manera como decía, si partiendo de estos ejercicios o partiendo de esta práctica, tú decides ir un poco más allá e interactúas, no necesitas tener muchísimo conocimiento, pero si interactúas con la información que tienes en la nube, puedes hacer una página web relativamente muy sencilla, ¿verdad? Y pues ahí tú puedes mostrar información en la nube, obviamente, tendrías que tener un hosting y tener un dominio, pero la verdad es que sí puedes poner tu tienda en línea, o sea, puedes hacer tantas cosas porque la información tú la vas a poder estar, si me permites la expresión, la vas a poder cachar una vez que las personas interactúen con esa información, ¿verdad? Si tú decides ir un poquito más allá y decir, ok, la información que tengo en la nube, ya aprendí más o menos cómo funciona esto, hago una página muy sencilla que sea un formulario de contacto o que las personas puedan pedir lo que yo vendo. Cuando estas personas guarden la información, se van a guardar en mi base de datos que tengo en la nube. Entonces yo abro mi archivo de Excel y hago una consulta a esa tabla o creo una macro que se esté ejecutando cada cierto tiempo y automáticamente me va a estar descargando la información. Ahora, no me quiero quedar ahí. Esa información que se descarga, o sea, tú no necesitas estar pegado a la computadora o a tu computadora, ¿verdad? Para poder hacer que esto sea automatizado y que sea un poquito más profesional. Disculpa si me río, lo que pasa es que se me ocurren tantas ideas, ¿verdad? Y quisiera transmitírtelo que realmente es interesante y sobre todo, y lo mejor de todo es que es sencillo, relativamente sencillo. Aprovecho el tiempo para invitarte, ¿verdad? Estamos desarrollando un curso de macros avanzado y en ese curso estamos viendo también cómo podemos monitorear datos en la nube, cómo podemos descargar esos datos precisamente, y una vez que lo estamos monitoreando, ¿verdad? Conforme van llegando, conforme se van descargando, cada cierto tiempo, cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada minuto en caso de que recibieras bastante información, ¿verdad? Cómo se pueden enviar correos automáticamente conforme tú prendes tu computadora en la mañana, si no la necesitas, la dejas prendida, abres tu archivo de Excel para que se esté ese va a ser el monitor que va a estar ahí, quien va a estar encargarse de hacer toda la revisión, ¿verdad? La enciendes, abres tu archivo, este archivo se auto ejecuta una macro y esa macro está corriendo siempre. Y cada 10 minutos, cada 15 minutos o cada hora, según tú lo configures, ¿verdad? Cada cierto tiempo va a conectarse, en este caso como estamos viendo ahorita el ejemplo, se va a ejecutar y ejecutaría la función descargar, que es la que tengo aquí en pantalla, ¿verdad? Descarga los datos, obviamente tú tendrías que hacer una rutina para ver qué datos a esos datos nuevos, porque te va a estar descargando los datos, todos los datos te va a estar actualizando tu hoja, tú tendrías que tener una rutina para evaluar, por ejemplo, si ese correo electrónico ya lo enviaste o si a ese cliente ya le enviaste el correo. Si no se lo has enviado, entonces en ese momento la rutina puede enviar automáticamente un correo, ¿verdad? Y hacer su chamba, tantos procedimientos, cada procedimiento puede desencadenar otro y de esa manera puedes interactuar. Entonces, nada más imagínate, tú puedes estar trabajando, dedicado en otra cosa, ¿verdad?
y tu macro o tu programa que desarrolles o que empieces a desarrollar se puede encargar de hacer lo demás. Entonces, realmente son cosas muy sencillas, pero que la verdad te pueden llevar mucho más allá. Con los ejemplos o con los ejercicios que estamos viendo en el curso de macros avanzado, estamos viendo cómo enviar correos electrónicos masivos. También tenemos, como decía, monitorear información, ya sea de la nube o puede ser información local, pero automáticamente se pueden enviar correos electrónicos, automáticamente se pueden crear copias de archivos, se pueden crear, no sé, plantillas, copiarlas, enviarlas por correo, adjuntar archivos. Son tantas cosas las que se pueden hacer. Yo sé que lo que hace falta es tiempo, ¿verdad? Pero en algún momento tenemos que iniciar y en algún momento tenemos que darnos la oportunidad, si realmente esta parte nos interesa, pues ver de qué manera podemos aprovecharlo, ¿no? Y bueno, entonces ese era un comercial que tenía por anunciar. Entonces, volviendo a la parte de los datos en la nube, como decía, pues teniendo la información en la nube, tú puedes hacer miles de cosas. Entonces, puedes inventarte tu propio carrito de compra, puedes inventarte tantas cosas, ¿verdad? Que la verdad es que ahorita te voy a mostrar una página dinámica, una página ASP, que es la que tenía o la que tengo por acá. Esta página que tengo aquí. Esta página, si ves aquí, tiene la extensión ASP, que no es otra cosa nada más que una página dinámica, ¿verdad? La tecnología ASP utiliza, casi pudiera decir que es como no sé, el 90 o el 80% del código es igual al código que utilizamos en VBA, porque es Visual Script. Entonces, la diferencia es que si tú declaras una variable, no le declaras el tipo, ¿verdad? Si declaras una variable fecha, no le pones fecha del tipo date o as date, simplemente declaras la variable con dim o con public o con global, igualito, pero únicamente no le declaras el tipo. Esa es una de las cosas, ¿verdad? Hay algunas otras cosas, pero el if, el then, el with, los ciclos, toda esa parte, las funciones, los procedimientos sub, toda esa parte es completamente igual. Simplemente hay otras cosas que podemos utilizar, obviamente mezclando el Visual Script con HTML, con hojas de estilo, ¿verdad? Con JavaScript y todo eso se pueden hacer obviamente muchísimas cosas, pero digo, eso estamos hablando ya de, obviamente, dedicarle un poco más de tiempo, pero hablando específicamente de lo que nos ocupa, ¿verdad? En este caso de las páginas ASP, esa es la página que nos va a ayudar. En este caso nos ayuda a hacer el puente entre nuestro archivo de Excel y nuestra base de datos, la que veíamos allá como web service, ¿verdad? Que hicimos una función que le pusimos web service para que se vea un poquito más pro. Esa es la realidad, ¿verdad? Pero el nombre puede ser cualquiera. Entonces, estas páginas, las páginas SP, son páginas dinámicas que obviamente podemos interactuar con ellas. Se puede conectar a datos, a hojas de datos, perdón, a bases de datos de Access, a bases de datos de SQL Server, ¿verdad? Pero también la realidad pues es que obviamente no cualquier hosting las tiene o las permite, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que hay que estar revisando o que hay que estar cuidando. Y si me permites, también este dato, ¿verdad? La realidad es que un hosting, que si a ti te interesa guardar información en la nube y si tienes algo serio para hacer, ya sea que sea, o si es únicamente por hobby, porque quieres aprender o porque quieres migrar tus desarrollos que tienes, a lo mejor tenerlos en la nube conforme vas aprendiendo. Hay un proveedor que pagas $5 mensuales y tienes almacenamiento ilimitado en la nube, que es donde yo lo tengo para estas prácticas. Es almacenamiento ilimitado, puedes tener megas, gigas y teras de información guardada. Lo puedes usar como una nube personal si tú quieres, pero te sirve también porque en este caso es este hosting Windows. Entonces puedes tener base de datos de Access, puedes tener bases de datos de SQL Server, también puedes tener base de datos de MySQL Server, puedes tener WordPress, o sea, puedes tener muchísimas aplicaciones por $5 mensuales. Si tomas, creo, una suscripción, si pagas anual, creo que te hacen un descuento, ¿verdad? No llevo comisión ni mucho menos, simplemente te estoy diciendo por si
te interesa, y si no, pues igual me puedes enviar un correo electrónico y te puedo dar más detalles. Pero entonces decíamos, en esta hoja que tengo aquí, pues en esta hoja es en la que vamos a estar viendo ahorita los cambios de manera directa, ¿verdad? Para que veamos que no es truco. Y como decía al principio, cuando recién iniciábamos esta parte, ¿verdad? Que pues vas a tener tu propio espacio durante 30 días para que lo puedas aprovechar. Vas a tener un acceso a través de una cuenta de FTP, ¿verdad? Pues simplemente la cuenta de FTP es únicamente para que tengas acceso nada más a esa parte a esa parte de los datos, ¿verdad? Obviamente que no puedes ver nada más de lo que yo tengo, ¿verdad? Para eso son las cuentas FTP, es restringido únicamente a ese folder que te voy a dar. Ahora, si tú no quieres hacer modificaciones o sabes que se me complica mucho, no me interesa tener el acceso a FTP, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque realmente si únicamente vas a dar de alta datos, modificar datos, ¿verdad? Lo puedes hacer con esas dos tablas que tenemos y una vez que ya aprendas, que digas, ¿sabes qué? Si me interesa y todo lo demás, pues entonces ya podemos ver si te interesa la otra parte, como decía, si en caso de que estás interesado y no quieres pagar a la mejor o no quieres comprar hospedaje y todo lo demás, pues entonces simplemente ponte en contacto conmigo, ¿verdad? Y podemos ver de qué manera podemos hacerle para darte la posibilidad de que puedas hospedarte por más tiempo, por un mes más, 2 meses, 3 meses, y podemos negociar esa parte si es que quieres que te dé obviamente una parte de hospedaje. La diferencia es que si tú lo compras por tu cuenta, a que si yo te lo vendo o te lo rento, ¿verdad? Pues es que forzosamente vas a tener que utilizar mi dirección, ¿verdad? La dirección de mi página, forzosamente la vas a tener que utilizar. A lo mejor no va a ser capacitación.pida, a lo mejor va a ser hosting.pida o cualquier cosa que tú quieras, pero la realidad es que siempre va a tener este nombre, que va a ser mi nombre comercial, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que si tú quieres tener tus cosas propias, pues lo ideal sería que rentaras un hosting y que si se pudiera, compraras un dominio que los puedes encontrar desde 20 pesos mexicanos, ¿verdad? $2, $3 por un año. El primer año es muy barato, dependiendo obviamente de que si es .com, si es .mx, .info, .us, .business, no sé, cualquiera que tú quieras, ¿verdad? Cualquier dominio de primer nivel que tú quieras, depende de eso el precio. Pero, bueno, hablando entonces de eso, ¿verdad? Ya te mostré más o menos cómo lo que podemos hacer. Vuelvo a lo mismo. Y me gusta ser muy reiterativo en esta parte porque la verdad es que podemos hacer muchas cosas y no te preocupes si al principio únicamente puedes mostrar texto plano en tus archivos, ¿verdad? Como lo tengo aquí, que intencionalmente lo hice de esta manera. Le puse una división ahí, una línea, pero la verdad es que es algo muy austero, no tiene absolutamente nada de diseño, ¿verdad? Pero pues lo principal es el funcionamiento. Ya después me decía un alumno, después de todo, ya al final viene el maquillaje, viene el ponerlo bonito y todo lo demás. Primero es que funcione, ya después el darle posición, el ponerlo a la derecha, a la izquierda, arriba, al centro, como sea, pues esa parte ya viene al final. Lo importante es tenerlo, que esté funcionando al 100%, que podamos controlar los posibles errores que puedan surgir y después de eso, entonces ya le podemos ir dando colorcito, le podemos ir dando todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces, ya con esta parte, era la primera parte de esta masterclass, era obviamente darte básicamente la teoría, ¿verdad? La teoría de qué trata esto, cómo funciona, qué puedes hacer, hasta dónde puede llegar esta parte, ¿verdad? Realmente estamos utilizando un archivo de Excel, un archivo de Access, 2 páginas ASP, que son las que vamos a utilizar, porque una va a ser para hacer el puente entre la base de datos y entre en nuestro archivo de Excel, y otra es la que estoy mostrando aquí en pantalla, que es en la que vamos a poder ver los cambios que vamos a estar haciendo. Entonces, hasta ahorita tenemos 4 archivos, en realidad son 4 archivos los que estamos utilizando, ¿verdad? Y la diferencia, ¿verdad? En base a cómo se guardan los datos y todo lo demás, pues es simplemente que estamos utilizando el componente o la librería de Microsoft ActiveX Data Objects, ¿verdad? Que no es otra cosa nada más que ADO o ADO, que nos permite conectarnos
a bases de datos. Entonces, teniendo eso en mente y partiendo de lo que estuvimos viendo en esta primera parte, ¿ok? No te desesperes, no es todo lo que vamos a ver, ¿verdad? El pago que hiciste, créeme que va a valer la pena. Yo así lo creo, obviamente va a depender de ti, ¿verdad? El que puedas aprovechar esta parte y que puedas sacarle, pues ahora sí que el máximo provecho, valga la redundancia, ¿verdad? Y que realmente podamos decir que valió la pena el que hayas estado, que te hayas inscrito a esta masterclass y que realmente puedas aprovecharlo. Entonces, en esta primera parte ya decíamos, ya vimos esa parte, lo que ya te expliqué, a lo que te haces acreedor por haberte inscrito, ¿verdad? Lo que te vas a llevar aparte de los archivos que obviamente son necesarios para poder realizar la práctica, te llevas el 25% de descuento si decides inscribirte al curso donde te voy a enseñar, te voy a llevar de la mano para aprender a utilizar las sentencias SQL, a utilizar el objeto record set, a hacer conexiones, a descargar datos, aunque tienes ahí ya, como te lo mencionaba, tienes en esos archivos que te voy a dar, mejor dicho, en el archivo de Excel que te voy a proporcionar, ahí ya van a ir las funciones básicas que necesitas obviamente para la práctica, para descargar, para actualizar, borrar, insertar datos, ¿verdad? Eso es lo básico, lo primerito que vas a ocupar, pero si tú decides tener conocimiento más amplio de lo que es ADO o ADO, tienes el 25% de descuento en el curso, por si quieres aprender más a profundidad, aprender a relacionar más de una tabla, cómo puedes restringir datos, cómo puedes ordenar información, todo ese tipo de cosas. Es un curso que, pues también, al igual que los otros cursos de macro, son cursos de aproximadamente 12 horas, ¿verdad? Regularmente son más de 12 horas, nunca es menos, ¿verdad? Y con ejemplos prácticos sencillos y sobre todo con explicación detallada, ¿verdad? Entonces, esa parte también te llevas el 25% de descuento del precio de lista en ese momento cuando te decidas inscribir, ¿ok? Entonces, aparte que no olvides, vas a tener 30 días para probar pues hacer estos ejercicios, vas a tener 30 días para, si te apuras, haces tus prácticas y todo, y a lo mejor empiezas y haces tu propio desarrollo, tienes 30 días para que funcione. Después de los 30 días, si te quieres quedar con el hospedaje, pues hablamos al respecto. Si tú quieres contratar el tuyo y quieres que te asesore, lo puedo hacer sin ningún problema. Y si no, pues, pues muchas gracias por haber participado, ¿no? En el masterclass. Entonces, aquí más o menos ya dimos la introducción, pudiéramos decirlo, esta parte, la introducción de cómo funciona, a qué se refiere, para qué sirve y todo lo demás. Entonces, vamos a ir a ver en el siguiente, en el siguiente capítulo o en el siguiente video, vamos a ver hacer ya, a desarrollar algunos procedimientos. Te vas a dar cuenta que son muy sencillos, pero vamos a programar o escribir un poquito de código, algunos procedimientos para hacer algunas consultas personalizadas, guardar información, borrar información, modificar información y luego entramos un poquito en detalle sobre lo que es las sentencias SQL, ¿no? O sea, ¿cuáles podemos utilizar? ¿Qué más podemos hacer aparte de seleccionar? O sea, simplemente puedo o debo de seleccionar siempre todos los registros, cómo puedo crear filtros y todo eso. Bueno, vamos a dar vamos a dar una introducción a lo que es las sentencias SQL, ¿ok? Que quede claro que no vamos a explicar todo ni vamos a entrar a detalle a fondo porque obviamente no alcanzarían las 3 horas que nos faltan o las 4 horas o 12 horas, ¿verdad? Porque esa parte realmente lleva más tiempo. Entonces, pero sí vamos a ver lo básico, lo que necesitamos para que tú te des una idea de lo que se puede hacer con esto, con esta masterclass a la cual pues tuviste a bien inscribirte, ¿verdad? Pues para que te convenzas o para que te des una idea y veas si realmente es funcional o no. Entonces, acompáñame en el siguiente video para que continuemos con los procedimientos y que podamos empezamos a interactuar con la información que tenemos en la nube y hacer algunos cambios. Te veo en el siguiente video.